A lo largo de la historia, la humanidad ha sido testigo de líderes que, tras prometer orden, prosperidad o grandeza, terminaron sumiendo a sus naciones en el caos, el miedo y la muerte. Este es un recorrido por los 10 dictadores más peligrosos que ha conocido el mundo. No es solo una lista de nombres. Es una advertencia sobre cómo el poder sin control, la ideología sin humanidad y el culto a la personalidad pueden desencadenar tragedias de proporciones colosales. Empecemos. El primero. Adolf Hitler, Alemania, 1934 a 1945. No hay forma de hablar de dictadores peligrosos sin comenzar con Adolf Hitler. Líder del partido nazi y canciller de Alemania desde 1933, se convirtió en Führer tras la muerte del presidente Hindenburg. Bajo su mando, el mundo vivió uno de los conflictos más devastadores, la Segunda Guerra Mundial. Más de 60 millones de muertos, un continente destruido y la herida abierta del Holocausto, donde 6 millones de judíos fueron exterminados. Hitler no solo buscó expandir el territorio alemán, sino que promovió una ideología basada en la supremacía racial, la persecución sistemática de minorías y el totalitarismo más despiadado. Su legado es una advertencia permanente sobre los peligros del extremismo ideológico y la manipulación de masas. Segundo, Joseph Stalin, Unión Soviética, 1924 a 1953. Si Hitler fue la cara del horror en Occidente, Stalin lo fue en el Este. Líder de la Unión Soviética tras la muerte de Lenin, consolidó un régimen comunista de terror que transformó al país en una potencia mundial a costa de millones de vidas. Bajo su gobierno se desataron purgas políticas, hambrunas provocadas como la del Holodomor en Ucrania, campos de trabajo forzado conocidos como gulags y un control total sobre la sociedad. Se estima que el régimen de Stalin fue responsable de entre 15 y 20 millones de muertes. Su gobierno convirtió la paranoia en política de Estado y la represión en herramienta de supervivencia para el poder. Tercero, Mao Zedong, China, 1949 a 1976. En China, Mao Zedong lideró la revolución comunista y se convirtió en el fundador de la República Popular China. Pero sus políticas radicales, como el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural, causaron una devastación sin precedentes. El Gran Salto Adelante, una campaña para industrializar el país rápidamente, terminó en una hambruna que provocó la muerte de entre 30 y 45 millones de personas. La Revolución Cultural, por su parte, desató una caza de brujas contra intelectuales, disidentes y cualquier elemento considerado burgués o contrarrevolucionario. La figura de Mao se convirtió en una especie de dios viviente, incuestionable e infalible, y su poder absoluto resultó en uno de los peores desastres humanitarios del siglo XX. Cuarto, Pol Pot, Camboya, 1975 a 1979. Cuando Pol Pot y los Khmeres Rojos tomaron el poder en Camboya, prometían una utopía agraria libre de desigualdades. Lo que siguió fue un genocidio. En apenas 4 años, casi 2 millones de personas, un cuarto de la población del país, murieron víctimas de ejecuciones, trabajo forzado, hambre o enfermedades. El régimen abolió el dinero, las escuelas, la religión y las ciudades. Intelectuales, médicos, maestros, incluso personas que simplemente usaban gafas, eran ejecutadas por representar al viejo orden. Pol Pot buscaba crear una sociedad pura, sin clases, pero su visión distorsionada de la revolución lo convirtió en uno de los dictadores más letales de la historia moderna. Quinto, Benito Mussolini, Italia, 1922 a 1945. Mussolini fue el pionero del fascismo europeo. Llegó al poder prometiendo restaurar la gloria del Imperio Romano y convirtió a Italia en un estado autoritario. Bajo su mandato, se suprimieron las libertades, se persiguió a la oposición y se glorificó la guerra. Aunque en un principio su régimen parecía menos brutal que el de sus contemporáneos, su alianza con Hitler y su participación en la Segunda Guerra Mundial sellaron el destino de miles de italianos. Además, su invasión a Etiopía y los crímenes cometidos allí dejaron claro que el fascismo italiano no era menos violento que el alemán. Mussolini murió ejecutado por partisanos, colgado junto a su amante en una plaza pública. Su caída marcó el fin de una era de ilusiones totalitarias en Italia. Sexto, Kim Il-sung, Corea del Norte, 1948 a 1994. Fundador del Estado norcoreano, Kim Il-sung estableció una de las dictaduras más herméticas y represivas del mundo. Su ideología, el Juche, exaltaba la autosuficiencia mientras el país se hundía en el aislamiento, la represión y la pobreza. Kim instauró un sistema dinástico que aún hoy controla Corea del Norte,
con un culto a la personalidad que raya en lo religioso. Durante su régimen se produjeron purgas masivas, campos de prisioneros políticos y una guerra con Corea del Sur que dejó millones de muertos. Su legado de opresión sigue vigente, perpetuado por sus descendientes en un país donde la disidencia se paga con la muerte o la desaparición. Séptimo. Saddam Hussein, Irak, 1979 a 2003. Saddam fue presidente de Irak durante más de 2 décadas, tiempo en el que consolidó un poder absoluto mediante la brutal represión. Su régimen utilizó la tortura, las ejecuciones públicas y el miedo como instrumentos de control. Es tristemente célebre por haber usado armas químicas contra su propio pueblo, particularmente en Halabja, donde miles de kurdos fueron asesinados en 1988. También inició guerras devastadoras, la guerra Irán-Irak, que dejó más de 1 millón de muertos, y la invasión de Kuwait, que desencadenó la Primera Guerra del Golfo. Su caída en 2003 no solo marcó el fin de su dictadura, sino el inicio de una era de inestabilidad que aún afecta a la región. Octavo. Francisco Franco, España, 1939 a 1975. Tras una sangrienta guerra civil, Francisco Franco instauró en España un régimen autoritario que duró casi 40 años. Aunque no alcanzó los niveles de genocidio de otros dictadores, su represión fue sistemática y brutal. Decenas de miles de personas fueron ejecutadas, encarceladas o desaparecidas durante y después del conflicto. Se persiguió a republicanos, socialistas, anarquistas y cualquier forma de disidencia. Además, impuso una fuerte censura, control ideológico y una visión nacional católica que reprimió la diversidad cultural y lingüística del país. El franquismo marcó generaciones enteras, y el debate sobre su legado sigue dividiendo a la sociedad española. Noveno. Muammar el-Gaddafi, Libia, 1969 a 2011. Gaddafi tomó el poder en Libia mediante un golpe de Estado y se mantuvo en el poder durante más de 40 años. Su régimen combinó autoritarismo, populismo y excentricidad. Controló todos los aspectos de la vida del país, eliminó a la oposición y usó el petróleo como herramienta para mantenerse en el poder. Aunque promovió cierta redistribución de la riqueza, lo hizo a costa de los derechos civiles, con detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos. También fue acusado de financiar el terrorismo internacional, como el atentado de Lockerbie en 1988. Su final fue tan violento como su régimen, capturado y linchado por rebeldes durante la Primavera Árabe. Por último, Idi Amin, Uganda, 1971 a 1979. Conocido como el carnicero de África, Idi Amin fue un dictador militar que sembró el terror en Uganda. Su régimen estuvo marcado por la persecución étnica, asesinatos masivos, corrupción y una política exterior errática. Se estima que durante su mandato fueron asesinadas entre 100.000 y 500.000 personas. Amin expulsó a la población asiática del país, desestabilizó la economía y gobernó con una mezcla de brutalidad y delirio. Se proclamó a sí mismo como conquistador del Imperio Británico y otros títulos extravagantes, mientras su país se sumía en el caos. Terminó sus días exiliado en Arabia Saudita, sin enfrentar juicio por sus crímenes. La historia de estos 10 dictadores es una advertencia. Aunque sus contextos históricos, ideologías y métodos fueron distintos, todos compartieron un patrón común: el uso del poder absoluto sin límites. Cada uno, en su momento, se presentó como salvador, como la única solución para los problemas de su país. Pero sus acciones dejaron cicatrices profundas en la historia de la humanidad. Y lo más inquietante es que muchos de ellos no llegaron al poder por la fuerza, sino a través de procesos legales, apoyos populares o crisis políticas que facilitaron su ascenso. Es ahí donde debemos prestar atención. La democracia, los derechos humanos, la libertad de expresión y la justicia no deben darse por sentados. Son barreras que, si se debilitan, pueden permitir el surgimiento de nuevos tiranos. Hoy, vivimos en una era donde la información está al alcance de todos. Pero también es un tiempo donde la desinformación puede propagarse como fuego. Donde los discursos de odio se disfrazan de patriotismo. Donde el autoritarismo puede vestirse de modernidad. Estudiar el pasado es clave para no repetirlo. La historia de estos dictadores no debe ser solo una lección de horror, sino un llamado a la vigilancia. A defender nuestras instituciones, a cuestionar a quienes prometen soluciones simples a problemas complejos, y a recordar que, en muchos casos, los mayores crímenes de la humanidad no comenzaron con balas, sino con palabras. Gracias por acompañarnos en este viaje por uno de los capítulos más oscuros de la historia.
Si te interesa comprender cómo el poder puede corromper y cómo la historia nos da claves para el presente, no olvides seguirnos. Porque conocer el pasado es la mejor forma de proteger el futuro. Si este contenido te ayudó a reflexionar, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido educativo que despierta pensamiento crítico. ¿Y tú, qué otros personajes o momentos de la historia crees que deberíamos analizar? Déjalo en los comentarios. La historia no debe ser olvidada. Debe ser comprendida. Nos vemos en el próximo capítulo.